Lamento no poder acompañarles durante la celebración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II. Hace 25 años, los Acuerdos de Paz proclamaron una nueva visión para Centroamérica. Esa fue una visión arraigada en los valores de Costa Rica y el liderazgo del presidente Óscar Arias. En el momento de su firma, los Acuerdos de Paz representaron una esperanza. Algunos dijeron que un sueño lejano. Sin embargo, durante los 5 años siguientes, el Acuerdo de Esquipulas II se convirtió en el marco transformativo para una nueva Centroamérica. La esencia de los Acuerdos de Paz, su verdad fundamental, fue su visión, señor presidente, de que sin democracia no puede haber paz. Al vincular la paz con la democracia, usted unió las perspectivas divergentes y superó las divisiones políticas que habían impedido el avance hacia la democracia y la paz durante los terribles conflictos que destruyeron las vidas y bienes de tantos centroamericanos en los años 80. En los Estados Unidos, en los primeros meses de la administración de George W. Bush, a quien serví como subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, un compromiso con los acuerdos de paz constituyó la base de una nueva política hacia la región. Esquipulas II fue el adhesivo que permitió a la Casa Blanca y al Congreso poner fin a las amargas disputas partidistas entre el Congreso y la administración que habían paralizado la política de los Estados Unidos durante la década anterior. Nuestra nueva política, basada en los acuerdos de paz, fue incorporada en el Acuerdo Bipartidista sobre Centroamérica, firmado en la Casa Blanca entre el Congreso y la Administración el 12 de marzo de 1989. El Acuerdo Bipartidista permitió a los Estados Unidos comunicarse con América Latina mediante una sola voz sobre Centroamérica. Este acuerdo bipartidista igualmente permitió a los Estados Unidos invitar a la Unión Soviética, dirigida por su nuevo presidente Mikhail Gorbachev, a sumarse al esfuerzo de cooperación regional para poner fin a los conflictos en Centroamérica. Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores Eduard Shevardnadze, la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en cuanto a Centroamérica constituyó el primer gran paso adelante hacia el fin de la larga Guerra Fría entre las dos superpotencias. Aún más importante, Esquipulas II constituyó el marco para poner fin a los conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala y fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos. Por último, las armas se silenciaron en Centroamérica y el poder se obtuvo en las urnas electorales, no a punta de pistolas y cañones. Hoy en día, esos triunfos parecen inevitables, pero nosotros los que vivimos esa historia, sabemos que cada paso adelante fue un reto enorme, lleno de riesgos y peligros. Un reto expuesto en cada momento a la crisis o al colapso. Y todos nosotros, que valoramos el triunfo de la democracia y la paz en Centroamérica por los acuerdos de paz, sabemos que desde entonces han surgido nuevas amenazas a la democracia en la región que no se pueden ignorar si Centroamérica quiere alcanzar el futuro de libertad y prosperidad que Esquipulas II previó. Hoy necesitamos el mismo coraje y compromiso de América Latina y la comunidad internacional para defender la democracia en Centroamérica, de la misma forma como nos movilizamos en apoyo a los acuerdos de paz hace 25 años. Señor presidente, como usted escribió en su libro Horizontes de Paz, la historia no la han escrito hombres que predijeron el fracaso, que renunciaron a soñar, que abandonaron sus principios, que permitieron que la pereza adormeciera la inteligencia. En la larga lucha por la democracia y la paz en Centroamérica, señor presidente, usted nunca predijo el fracaso, nunca renunció a soñar, nunca abandonó sus principios y nunca se detuvo ni siquiera en los momentos más oscuros, trabajando incansablemente en nombre de la visión que usted proclamó en los acuerdos de paz. Gracias a su liderazgo, Centroamérica está hoy en paz, más democrática y libre. Felicidades, mi amigo, y muchas gracias. Fue un honor
trabajar a su lado. Saludes cordiales, Bernard Aronson, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos 1989-1993. Paso la palabra al doctor Arturo Cruz para sus comentarios. Buenas noches. Después de haber estado en las diferentes partes de la discordia que nos dividió a los nicaragüenses durante la década de los 80 del siglo pasado, y con la ventaja que ofrece el pasar de los años, trataré de ser puntual y, óiganme bien, breve en mis observaciones sobre la declaración de Esquipulas I en mayo de 86 y el acuerdo de Esquipulas II en agosto de 87, conocido como el Plan de Paz presentado al resto de los gobernantes centroamericanos por su arquitecto, el presidente de Costa Rica, don Óscar Arias. Si bien es cierto, se debe reconocer que para entonces, primero, la Unión Soviética empezaba a sentirse agobiada por las deficiencias mayúsculas de su economía, por el peso de su gasto militar y por la carga de su clientela imperial. Segundo, que la mayoría de los países europeos, para no decir nada de los países latinoamericanos como México y Brasil, nunca se sintieron a gusto con la política de Ronald Reagan hacia Centroamérica, rechazando otorgarle, lo que no fue el caso con la guerrilla salvadoreña, ni siquiera una onza de legitimidad a la causa de los 25.000 combatientes de la llamada contra en Nicaragua, y que la administración Reagan, independientemente de cómo se le recuerde hoy, para finales del 86, se encontraba devaluada por los sucesos de Irán-Contra, con la Cámara de Representantes liderada por el demócrata Jim Wright, en franca oposición a la política de Reagan, y con el Senado en marzo del 87, votando a favor del Plan Arias en sus primeras versiones, 97-1, y considerando finalmente la propia situación al interior de Nicaragua, donde se habían generado condiciones de poder dual, con las ciudades más favorables al sandinismo y el campo más favorable a la resistencia, la llamada contra, también se debe reconocer, no obstante lo dicho, es decir, que las condiciones externas de la región e internas en los países en conflicto empezaban a favorecer de los acuerdos de paz, que el plan de Óscar Arias se enfrentó a grandísimos desafíos. Lo sintetizo brevemente. Una administración Reagan todavía empecinada, a pesar de su viabilidad dudosa, de forzar en Nicaragua lo que posteriormente se llegó a conocer en otras latitudes como cambio de régimen. La expresión en inglés, regime change. Además de la oposición de la administración Reagan, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua prefería continuar insistiendo en la iniciativa de Contadora, la que no contemplaba el diseño de una nueva arquitectura política al interior de Nicaragua. Y no se debe olvidar la situación económica de Costa Rica, todavía a mediados de los años 80, muy precaria y muy sensible a los flujos de la cooperación económica de los Estados Unidos, los que pretendieron ser disminuidos con el fin, y lo pongo entre comillas, de sensibilizar a don Óscar Arias a los intereses, tal como los percibía la administración Reagan, que sus intereses más sentidos en la región. Inclusive es por lo dicho que algunos han comparado la desaveniencia entre Ronald Reagan y Óscar Arias a la lucha entre el águila, pudiésemos decir, con una de sus alas golpeada por su situación interna, con un gorrión pequeño pero ágil y rápido en sus movimientos. Ahora, con esto no se debe minimizar, óigase bien, a pesar del ala golpeada del águila, la garra y el atrevimiento del gorrión. La fuerza del plan Arias, en gran medida,
fue su simpleza, bien, en el mejor término de la palabra. 11 puntos que caben en 2 páginas de reglón seguido, en los que se destacaban las exigencias de la democratización de los sistemas políticos y elecciones libres. Sin el Plan Arias, el conflicto centroamericano, a pesar de las primeras observaciones que les di, se hubiese prolongado innecesariamente, por lo que le rendimos, como lo estamos haciendo esta noche, un sentido homenaje a su 25 aniversario. En esta celebración, obviamente, le rendimos homenaje también al momento estelar de la diplomacia costarricense y a la audacia, coraje, tal como lo caracterizó el secretario general de la OEA, el señor Insulza, la actitud del presidente Arias, que rehusó ser intimidado como si fuera un escolar, entre comillas, regañado por los prefectos de disciplina, que supuestamente eran los pesos pesados, uso la expresión en inglés, los heavyweights de la administración Reagan, tal como lo indicaba uno de los cables redactados en la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica a sus superiores en Washington, anticipando una cena en New York organizada por el presidente Reagan, en la que estaría presente el presidente Óscar Arias. Bien, prometí ser breve y puntual, quedándome solamente expresarles mi agradecimiento por la paciencia con la que me escucharon. Gracias. A continuación, le damos la palabra al embajador Moss. Muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecido por la invitación de la Fundación Arias y al Gobierno de Costa Rica por acompañarles en este acto de conmemoración. Y como ha dicho la excelentísima Presidenta de la República, el significado para Costa Rica y para Centroamérica de este acto de conmemoración Esquipulas II es una cosa que no se puede perder de memoria. La memoria es interesante y absolutamente muy importante. Hablo primero, bueno, voy a destilar 4 lecciones de los oradores principales que han hablado y del conmovedor documental que hemos visto. Primero me dirijo principalmente a los estudiantes, como soy profesor. Conmemorar, ¿qué es? Es recordar cómo se puso fin al conflicto conflicto bélico feroz, una pérdida constante de vidas, matanzas, pérdida de vidas durante 3 décadas. Y por eso recordar es imprescindible, hay que hacerlo. Dijo el doctor Arias, escribió la memoria, tiene sentido con referencia a la actualidad, nos va la ventaja sobre el tiempo anterior. Y como dijo muy bien la presidenta Laura Chinchilla, la historia sirve de guía del porvenir. Si no nos acordamos del pasado, no podemos guiarnos hacia el porvenir. El filósofo Santayana también nos recordó, si no nos acordamos del pasado, estaremos condenados a repetirlo. Y eso lo hemos dicho demasiadas veces en la historia. Segundo, el punto segundo de mi destilación es la tarea consiste en saber convertir el recuerdo en un proyecto positivo. No es suficiente simplemente recordar alguna cosa, sino se actúa a base de ese recuerdo. Y eso sí, como ha dicho el doctor Arias en muchas ocasiones, no era una obra acabada, el plan de paz o Esquipulas II, sino el inicio de un procedimiento de paz que sigue en distintas formas. Ahora, hay otros buenos ejemplos de lo que han utilizado el pasado para dibujar el porvenir. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, lo demostraron con la creación de la ONU, Naciones Unidas, como esfuerzo permanente a favor de la paz y rechazo de la violencia. Robert Schuman y visionarios europeos lo hicieron con el Plan Schuman, que literalmente hizo imposible la repetición de una guerra entre Francia y Alemania, lo que había pasado tantas veces en 2 siglos. Y aquí,
Claro que don Oscar Arias Sánchez trabajó sobre los esfuerzos del grupo de contadora y el grupo de apoyo, es decir, 8 países con la inmensa mayoría de toda la población de la América Latina en apoyo de su plan. Y también con la ayuda de la Comunidad Europea y su Santidad Juan Pablo II y otros líderes como el presidente Vinicio Cerezo. Y por eso el Comité Noruego del Premio Nobel lo calificó como arquitecto principal del Plan de Paz. Pero el doctor Arias fue no solamente el arquitecto principal, sino también el albañil que construyó ladrillo a ladrillo, como dijo él, este gran edificio que es el Plan de Paz. Ahora, mi tercer punto, algo sumamente importante y que no se olvide nunca aquí en Costa Rica. La condición de ser un país pequeño y un país desarmado no impide que con una tremenda voluntad política que prevalezca sobre grandes potencias, en este caso los dos más grandes del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y otro ejemplo es el vecino Panamá, que recuperó hoy y maneja espléndidamente su canal de Panamá. Y también ha seguido el buen ejemplo de Costa Rica desmilitarizándose una vez y para siempre. ¿En qué consiste el poder? Los estudiantes tienen que analizarlo. El poder no consiste en la máxima posesión de armas sobre otros países, sino en la capacidad moral, la voluntad política, el uso del cerebro más bien que el fusil. Y esto es sumamente importante porque el poder consiste, según algunos politólogos que me enseñaron, que el poder no es la máxima posesión de armas, sino la capacidad de conseguir que otra persona o entidad o país haga lo que quieres que haga, si quiere o no. Ese es el poder. Cuarto punto, dar seguimiento al plan de paz implica grandes responsabilidades en todos nuestros países, sin olvidar el mío, y que hoy en día podemos ver absolutamente que la violencia puede ser tanto directa como estructural, lo que quiere decir la ausencia de democracia, de equidad, de trabajo, salud, la tolerancia. Y el doctor Arias hizo muy bien mencionando el nombre de Martin Luther King Jr., tan dedicado a la paz integral de todos los pueblos. Y finalmente, pues hoy las instituciones y los estadistas centroamericanos abogan a favor de la integración. Lo han comenzado a un buen ritmo como instrumento y meta de la democracia auténtica. También lo ha apoyado concretamente la Unión Europea y en una reunión del Parlamento Centroamericano en Guatemala el mes pasado, su presidente, don Manolo Pichardo, invitó a todos los países a pensar en grande y dijo que no hay posibilidad de desarrollo sin integración. Y esto, como se ha mencionado, con SICA y otras medidas patrocinadas por la OEA y otras entidades, la ONU, está en función y sigue, como dijo don Oscar Arias, como leitmotiv y producto también la democratización. Ahora el sueño de Martin Luther King Jr. sigue adelante con lo que está haciendo Centroamérica en todos esos procesos de democratización y de desarrollo e integración. Y creo que esta es la cuarta y buenísima lección que deben aprender todos los estudiantes cuando miren hacia atrás y lo que ha hecho a Costa Rica y don Oscar Arias como objetivo y como señalarnos el camino que seguir. Muchísimas gracias. Me permito darle la palabra a don José Meléndez, que ha cubierto desde hace muchos años fuentes informativas muy importantes en Centroamérica. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Como periodista en esas épocas del periódico Excelsior de México en Centroamérica, me tocó cubrir hechos y los hechos nos demostraban que aquel 8 de mayo, cuando Oscar Arias asumió la presidencia de Costa Rica,
heredaba una Costa Rica convertida en una hoguera bélica, de la mano convertida en hoguera bélica por el entonces presidente Luis Alberto Monge Álvarez. Por $1 millón que recibía Costa Rica todos los días, este país estuvo puesto en el borde y en el precipicio de la guerra. No había neutralidad, era una neutralidad falsa, y en este escenario, además, una prensa costarricense que llamó a la guerra. Ojalá que los libros de historia de Costa Rica y las escuelas que estudian la historia de Costa Rica revisen lo que pasó en aquellos años y sea hoy motivo de estudio, porque la prensa costarricense, los más importantes sectores de la prensa costarricense llamaron a la guerra y defendieron una falsa neutralidad que convirtió a Costa Rica, como lo vimos en el documental, en el frente sur de la contra nicaragüense. Ese fue el escenario que se topó Óscar Arias el 8 de mayo de 1986. Como antecedente, recordemos los compromisos que había asumido don Óscar en los escalones de la Catedral Metropolitana, cuando dijo, entre otras cosas fundamentales, que había que convertir a Costa Rica en un agente activo de la paz. Eso es un elemento fundamental para entender lo que va a ocurrir en los siguientes meses y años. A partir de ese momento, don Óscar le pone un freno a la militarización que estaba sufriendo Costa Rica. El documental que acabamos de ver así lo demostró. La militarización que sufría Costa Rica echando para atrás, muchos años hacia atrás, en la gran obra de don José Figueres, que fue convertir a este país en el primer país desarmado del mundo. Mientras tanto, para hacer a Costa Rica en este agente activo de la paz, como pretendía y logró don Óscar Arias, se enfrentaba no solo a la presión de la administración Reagan, que era intensa y que era, además, tenía en Costa Rica una cabeza de playa por la alianza que se había logrado entre Luis Alberto Monge y Ronald Reagan, incluso aquí en este escenario en el que estamos. Además de esa presión que venía tan fuerte de Washington, se encontraba la presión, bueno, Arturo ha hablado de los águilas y de otros ejemplos del gorrión, bueno, pero había un oso moscovita instalado en Centroamérica con la bota controlada desde La Habana, y eso era un elemento fundamental. Entonces, a esas dos fuerzas, además, había que enfrentarse desde la Casa Presidencial en Zapote al ataque permanente, diario, constante, de los columnistas de la prensa costarricense, de los más importantes sectores de los medios de comunicación de Costa Rica, que todos los días le proclamaban el entierro al plan de paz, el sepelio del plan de paz. Hoy, 25 años después, creo que la credibilidad de algunos de estos señores, como Jaime Arenblum, para decirlo, porque como periodistas digo hechos, ahí debe estar escrita la lápida de su credibilidad, porque francamente don Óscar se enfrentó todos los días a editoriales, a campañas de prensa muy bien afinadas, muy bien dirigidas y diseñadas para tratar de que Costa Rica, en lugar de que siguiera la ruta histórica, la que le correspondía por civilidad de construir la paz, se devolviera nuevamente hacia la ruta de la guerra, abriendo el frente sur y convirtiendo a este país en un escenario de muerte y de desolación. Costa Rica, con Óscar Arias, redujo en términos muy sencillos un documento de más o menos 250 páginas de contadora en 2 páginas. Además, centroamericanizó la solución del conflicto regional. Es decir, le dio a los centroamericanos la posibilidad de tomar el futuro en sus manos y de convertirse en protagonistas de su propio destino. A don Óscar lo atacaron en cuestión de 1987 a 1996, se firmó la paz en Nicaragua, se firmó la paz en El Salvador y se firmó la paz en Guatemala. El plan de paz nunca murió y el plan de paz sigue muy vivo, y el plan de paz fue una demostración de que la voluntad, cuando existe el criterio esencial de que el ideal es que los jóvenes costarricenses y de todo el mundo, fundamentalmente los centroamericanos, en lugar de portar un fusil, lleven un libro,
Eso fue el gran mensaje, el gran aprendizaje de don Óscar Arias. Termino diciendo que lástima que el tema de la paz no es hoy punto de discusión en las escuelas y colegios de Costa Rica, que sea materia de la cívica todos los días para que aprendamos de lo que fue ese pasado dramático para poder construir un futuro con inteligencia. Muchas gracias. Don David Díaz. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me parece central, obviamente como historiador, la necesidad de volver los ojos hacia el pasado y en ese sentido de conmemorar, es decir, reunirnos todos y compartir las memorias, los recuerdos del pasado. En español ya el término saber de memoria oculta lo que su raíz original decía. En inglés todavía persiste saber de memoria by heart o casi de corazón. Acercarse al pasado involucra efectivamente esta relación entre el individuo y aquellas cosas que lo atan, aquellas cosas que lo ligan con su pasado. Y en este caso ocurre lo mismo con las naciones, como en el caso costarricense, enfrentada a 25 años conmemorativos del Plan Arias. Si uno revisa la literatura académica que existe sobre la década de 1980, y de allí que yo he insistido en que se deba mirar ahora a la distancia esa década, van a encontrarse adjetivos bastante difíciles, ¿verdad? La década de 1980, alguna literatura, especialmente literatura escrita por economistas o sociólogos, la denominan la década perdida, justamente por la crisis económica tan seria que vivió Latinoamérica desde finales de los 70s. Y otros académicos la llaman la década tormentosa. Incluso ya hacia finales de la década de 1980 se estaban construyendo este par de adjetivos, a la par de la posibilidad de la esperanza, que es otra cosa bastante sintomática en esa literatura. La idea de que a pesar de la situación, que no era para menos, existía la esperanza en el futuro. En alguna medida, el documental que vimos hace un rato hacía alusión a estas problemáticas. Realmente Centroamérica se estaba matando a sí misma, y con la colaboración de los Estados Unidos y de la Unión Soviética hacia la década de 1980. Si se revisan los datos, por ejemplo, en el caso guatemalteco se habla de 200,000 personas que murieron por efecto de la guerra civil. En el caso de Nicaragua, algunos datos, y obviamente todos estos datos no son exactos, hablan de entre 70,000 y 90,000 muertos. Y en el caso de El Salvador se llegan a cifras de 75,000, 85,000 personas, sin contar los millones de personas que han sido denominados como refugiados, que es una palabra que encierra un significado tétrico, ¿verdad? Son personas que deben escapar de su hogar por temor a ser asesinados en su hogar. La guerra en Centroamérica, la muerte en Centroamérica, a mitad de la década de 1980, era una realidad palpable de todos los días. Y se estaba haciendo poco realmente por parar lo que estaba ocurriendo. Es cierto que habían iniciativas. La iniciativa de Contadora, fundada desde 1983, había estado tratando de impulsar intentos de paz, pero por diversas problemáticas Contadora no era o no parecía ser un foro real que pretendiera alcanzar algo como un tratado de pacificación de Centroamérica. Algunas otras naciones del mundo también tenían buenos deseos para Centroamérica, pero
realmente, si uno mira hacia atrás, se pregunta qué era lo que importaba tanto en una región tan pequeñita y a veces tan poco importante en términos del juego de la geopolítica mundial. Y realmente pues allí funcionaban muchas cosas que podemos dejar para después en el análisis, pero una sintomática era que Centroamérica se había convertido en el último renglón, uno de los últimos escenarios de la mal llamada Guerra Fría. Y mal llamada así porque a pesar de que no involucró nunca un enfrentamiento entre las potencias involucradas, el tercer mundo, o lo que se llamó tercer mundo después de 1951, sí ponía la tierra y sí ponía las vidas de esa guerra pretendida fría. Y en este caso yo sé, por ejemplo, que en los Estados Unidos ha habido recientemente una celebración en torno a los 100 años del presidente Ronald Reagan, y a la luz de los 100 años conmemorativos del presidente Reagan, ha habido una revisión de su figura, pero lo cierto es que Reagan no era una figura muy querida en Centroamérica a la altura de 1986-1987, porque Reagan se había metido entre ceja y ceja la idea de que la única manera de lograr la paz en Centroamérica era a través de los cañones. La única manera de resolver los problemas era a través del uso de las armas. Y por el otro lado, los movimientos revolucionarios que habían aparecido en Centroamérica desde finales de los 70s confiaban también en la idea de que para lograr la utopía por la que luchaban había que acabar de plano con la sociedad contra la que luchaban, y eso involucraban cementerios y muerte. De modo tal que a mí no me extraña que leyendo la prensa de lo que se publicaba hacia 1986, nadie tenía esperanza de que Centroamérica en la corta duración experimentara algún cambio importante. Un libro clásico de esa época, Breve Historia de Centroamérica, del historiador argentino-costarricense Héctor Pérez Brignoli, termina el último capítulo, habla acerca de las posibilidades que hay de recurrir a la paz. Es a la altura de inicios de 1986. Y si bien ve esperanza, realmente él todavía piensa a esa altura que la muerte sigue siendo la que va a prevalecer en el paisaje de esta Centroamérica. Y en ese sentido, a mí me parece central lo que comenzó a ocurrir después de febrero de 1986, en este sentido de lograr encaminar una lucha en muchos niveles, en muchos sentidos, contra esta idea de que la paz se lograba en los cementerios. Y a mí me parece central, por eso, acercarnos a una celebración de este tipo. Yo creo que mis compañeros de panel han señalado muy bien los problemas a los que se enfrentaba la administración Arias a mitad de 1986. Yo solo quisiera recalcar un par. Uno primero, la perseverancia de Washington en que lo que debía seguirse era la guerra contra el sandinismo, y eso involucraba directamente el territorio norte de Costa Rica, así como involucraba el territorio sur de Honduras. Ese empecinamiento incluso llevó al presidente Reagan a identificarse a sí mismo como un contra más, y llamó a la contra los soldados de la libertad, e incluso hay un discurso en que el presidente Reagan compara la contra con los padres fundadores de los Estados Unidos. A ese nivel llegaba la exaltación de Washington con respecto al llamado Frente Sur. Y por el otro lado,
era muy difícil realmente poner a dialogar en una mesa a la guerrilla y a los enemigos de la guerrilla. ¿Por qué? Bueno, porque la década del 80 en Centroamérica no simplemente estaba frente a 5 años de guerra civil, se estaban frente a por lo menos siglo y medio de desigualdades sociales, de inequidad, de exclusión y de persecución. Por eso no era sencillo sentar a gente tan diferente a dialogar. Dichosamente, muchas cosas se juntaron para que brillara el plan de paz. Dichosamente, muchos elementos comenzaron a ayudar, pero todavía uno revisa la prensa costarricense hacia principios de 1987 y allí, como señalaba Guido Fernández en un libro que tiene sobre esto, no había esperanza o mucha esperanza sobre el plan de paz. Guido Fernández dice que hacia febrero de 1987 el único que creía que eso iba a funcionar era Oscar Arias. Por eso realmente me parece importante auscultar nuevamente ese proceso y por eso me parece importante señalar que el plan Arias logró en ese sentido 3 elementos por lo menos a subrayar para que fuese posible el proceso hacia la paz en Centroamérica. Uno primero, que ya recalqué, es contradecir a Ronald Reagan. Uno segundo fue hacer una propuesta desde Centroamérica que involucrara a los centroamericanos y esto fue central. A mí me parece también que fue brillante, especialmente porque los otros esfuerzos todos se manejaban desde fuera. Poner a Costa Rica en el centro de esas iniciativas fue brillante también. Y el otro fue sistematizar en la brevedad, como diría Arturo, un calendario de elementos a seguir o de pasos a seguir para acabar con que el plan fuese una realidad. Yo creo que esos 3 elementos deben ser resaltados en esta discusión y brindan las pautas para una reevaluación de aquellos años. Muchas gracias. David nos ha indicado que este plan de paz firmado por presidentes tenía otros actores adicionales a los presidentes, las guerrillas, gobiernos extrarregionales, otros actores que en muchos momentos estaban participando y que eran fundamentales para que el plan pudiera tener éxito. ¿Qué habrá hecho el presidente Arias para convencer a estos otros actores? ¿Qué elementos deben haber incidido en estos actores para que realmente también se involucraran en la toma de decisiones hacia un proceso de paz? Una anécdota. Joaquín Villalobos, comandante, de uno de los más importantes comandantes de la guerrilla salvadoreña, visita al presidente Arias en su casa. El presidente Arias, muy motivado exponiendo todos los alcances del plan de paz, Joaquín Villalobos lo deja que termine y finalice. Termina el presidente Arias y Joaquín Villalobos saca un mapa de El Salvador y le dice: presidente, el problema suyo es que está pensando como costarricense. En El Salvador estamos en guerra. Y entonces empezó a mostrarle los diferentes puntos de la ciudad de San Salvador que ellos tenían prácticamente copados militarmente para hacer la toma de la capital en pocos momentos. ¿Qué habrá incidido, David, para que el presidente Arias, usted ha dicho tenacidad, algunos han dicho que terquedad, por dicha que la tuvo, ¿verdad? Pero ¿qué habrá incidido además para que esos otros actores pudieran acompañar el proceso que culmina con una paz en todo Centroamérica?
Bueno, a mí me parece que un elemento importante es los cambios de la geopolítica del momento. Me parece que fueron muy bien leídos. La manera en que era evidente, aunque no tan evidente, porque mucha gente de la CIA ni siquiera lo pudo predecir, ¿verdad? A la altura de mitad de la década de 1980, que la URSS podía estar en problemas. El cambio de modelo dentro de la misma URSS, con la perestroika y el glasnost, pero, digamos, no todos se convencieron, ¿verdad? Reagan, yo creo que se murió no convencido de que el plan Arias hubiese sido la respuesta. Mucha gente en Washington tampoco estaba convencida. Mencioné el libro de Guido Fernández, y Guido señala muy bien lo que ocurrió allí cuando se anunció el premio Nobel de 1987, allí en Washington. Lo importante aquí sí fue convencer, doblegar en algún sentido, en otro sentido presionar, quizás tercamente, o seguramente tercamente, a los centroamericanos de que eso era posible. Además de que Centroamérica pedía como un sediento, pide el agua, la paz. Ya había sido mucho del desastre, ¿verdad? Y todavía siguió siéndolo un poco más después de 1987. Pero esto, y con un gran trabajo, un arduo trabajo, por eso yo digo que es la cúspide de la política internacional de Costa Rica, o la historia diplomática de Costa Rica, un gran trabajo de muchas personas en que todos esos elementos comenzaran a articularse hacia un lugar común. Todavía incluso en la madrugada del 7 de agosto de 1987 había temores de que no se firmaba el plan. Arturo. Yo quisiera hacer dos pequeños comentarios sobre el tema. Primero, tal vez voy a decir una herejía. Yo honestamente creo que la base social de la contra en Nicaragua era extraordinaria. Su liderazgo era un desastre. Ahora bien, si el liderazgo de la guerrilla salvadoreña hubiera sido el liderazgo de la contra, hubieran ganado. El problema es que la guerrilla salvadoreña tenía una base social muy pobre, con un gran liderazgo, y la contra tenía una base social excepcional, con un pobrísimo liderazgo. Eso es un punto que quisiera hacer en función a la historia. Ahora bien, todo esto para decirles también de que una de las razones por que yo creo que al final del día pues terminamos encontrando la necesidad de buscar este acuerdo es porque imagínense ustedes Nicaragua en los años 80, un país de ¿qué? 3 millones de habitantes, que llegó a tener 150,000 soldados de manera permanente. Y pónganse, que es una cifra impresionante. Y cuando ustedes ven el aparato militar en su totalidad, disponibilidad combativa eran 300,000. Y si a eso le añadís los 25,000 contras, estás hablando de que casi un 10% del país estaba en armas. Ahora bien, eso contribuyó a un deterioro económico tan grande, fíjense bien, que cuando en el 90 ya logramos, ¿verdad?, resolver mínimamente nuestros temas, el PIB per cápita de Nicaragua, en términos reales, era el del 47. Ese fue el gran atraso de lo que vivimos. Ahora bien, yo sí creo que eso contribuyó también, ¿verdad?, a que en un momento dado el sandinismo, que en un momento que estaba renuente, en cierto momento aceptar la iniciativa del Plan Arias, porque hablaba de democratización y de elecciones, e insistía en la iniciativa de Contadora, que era muy compleja en sus propuestas y que no tocaba la arquitectura interna, tuvo que tomar en cuenta lo que decía el presidente Arias. Y aquí termino con una última observación. La oposición democrática adentro de Nicaragua creía tremendamente en Óscar Arias. O sea, el hecho que Óscar Arias estaba tocando la democratización le daba un incentivo muy grande a identificarse con el plan y poderse distanciar de una posición más dura de la administración Reagan, que estaba hablando de un cambio de régimen que a todas luces en ese momento ya no resultaba viable y que si se continuaba insistiendo podía llevar a un desastre todavía mayor del que vivimos.
Por eso que creo yo de la relevancia del Plan Arias, y quiero decirle del agradecimiento histórico profundo que hay en nuestra sociedad con la iniciativa del presidente Arias, porque le permitió a la oposición interna tener una carta legítima de decir no soy colaboracionista, pero a la misma vez no estoy en una oposición guerrerista. De manera retrospectiva, ¿consideran ustedes que sin el Plan Arias la región centroamericana sería hoy la misma? Democracias, sistemas democráticos, ¿qué les parece? Bueno, creo que efectivamente es una demostración que cuando llegue el momento histórico hay que agarrarlo, hay que aprovechar, que las circunstancias objetivas por sí mismas no cuentan, el recuerdo es insuficiente. Hace falta que salga un liderazgo, un visionario, tal como Óscar Arias, para aprovechar de la situación y hacer algo muy positivo, efectivo con eso. Depende siempre del liderazgo. La Comunidad Europea también, en cierto momento, comenzó con el Plan Truman, pero luego vino Jean Monnet, los visionarios europeos, y creo que, francamente, muchos de los problemas de Europa vienen hoy mismo en la falta de semejantes visionarios y políticos con gran capacidad que realmente quieren una Europa unida y progresiva. Así fue el gran elemento que faltaba y que ocupó Óscar Arias en su momento. Comenzó el procedimiento, como él ha dicho muchas veces y todos los oradores esta noche, es una obra en marcha, una obra inacabada, pero hay que seguir con otros objetivos, otras direcciones para aliviar los problemas de la pobreza, inequidad y todo lo demás. Y ahora se puede, ya que hay un cese al fuego bélico. Ahora hay tiempo para ocuparse de lo demás. Pero eso también requiere liderazgo en hacerlo. Yo creo que es un punto importante que hay que recordar que el 9 de noviembre del 89 cae el muro de Berlín. Sí. Pero el 11 de noviembre de 1989 la guerrilla salvadoreña lanza la más intensa y la más fuerte ofensiva bélica en San Salvador y que se decía que, bueno, que el plan de paz había sido triturado por la ofensiva del FMLN en San Salvador y que, bueno, en esos hechos que salen registrados en el documental, el 16 de noviembre son asesinados los 6 sacerdotes jesuitas. En fin, se firmó la paz en el 87, pero la orgía bélica siguió en Centroamérica durante muchos años y contra eso hubo que negociar y batallar fuerte el gobierno costarricense y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera firmado la paz? Bueno, para ponerlo muy claro, don Óscar Arias le dijo a Joaquín Villalobos, no sé si en esa misma reunión o en otra, porque eso me lo contó Joaquín Villalobos a mí en una de esas andanzas allá por El Salvador, que si no se firmaba la paz, los triunfadores de la guerra en Centroamérica iban a gobernar sobre cenizas. Esa es la conclusión. Bueno, estimadas señoras y señores, creo que es una noche para agradecerle al presidente Arias toda esa tenacidad, toda su inteligencia, todo su aporte puesto al servicio Centroamérica. 25 años después del plan de paz a veces cuesta tener claro el escenario en que se desarrollaba la región en esa época. Y como bien decía el embajador Moza ahora, refiriéndose a los estudiantes, pues ninguno había nacido, de manera que la historia no los cobijó en ese momento. Es importante entonces que todos estos elementos, todos estos hechos, porque el plan de paz no fue fácil, no fue solo un documento, no fue solo un papel que se firmó, no fue todo un proceso de convencimiento. Fue un proceso de inteligencia, fue un proceso de definir una política exterior. Yo diría, David, que tal vez de las páginas más brillantes de la política exterior de Costa Rica en ese periodo. Fue una estrategia elaborada por el presidente, no fue obra de la circunstancia, de la casualidad. Al presidente entonces Arias decirle, este país y los países centroamericanos estaremos eternamente agradecidos con usted y que este agradecimiento
resuene como el eco en la montaña por la eternidad. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. A continuación, RTN Noticias. Canal 13, nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de RTN Noticias. Buenas noches, yo soy Alonso Miranda y pasamos de inmediato a ver nuestros titulares. ¿Cómo viven los nicoyanos tras una semana del terremoto? Los detalles desde Guanacaste en esta edición. El ICE ya encontró el cable submarino que abastecía de electricidad a la isla de Chira. Se espera que el servicio se normalice en las próximas horas.